Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y recuerda apoyar el periodismo independiente. Puedes donar en nuestras páginas de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes ir a ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puedes enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, el periodista Rodrigo Otero Goico, en directo desde el estudio Guiguito Otero Bigles. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a este su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy es miércoles 6 de mayo del año 2025. Son las 6:05 de la tarde. Buen provecho a todas las personas que cenan a esta hora o que se preparan para cenar. Bueno, hoy 6 de mayo yo quiero tomar el programa para hablar de Piculín. Más detalladamente, ayer hicimos un en vivo, ayer fue un día complicado para la comunidad deportiva tras el anuncio del fallecimiento de el legendario jugador de baloncesto puertorriqueño José Rafael Piculín Ortiz Rijos. Piculín nos tomó por sorpresa. A pesar de que sabíamos que estaba enfermo, que estaba padeciendo de cáncer, estaba en su tratamiento. Y muchos de nosotros, cuando digo nosotros, los periodistas y las personas que fueron al Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, para ver a la selección nacional femenina clasificar a la Copa del Mundo, vieron a Piculín y lo vimos bien, bastante bien. Naturalmente no es el jugador, no es la persona, el hombre que habíamos visto en sus tiempos de jugador, con el mismo físico. No, ya era un hombre de 62 años que había vivido mucho y que estaba en el medio de un tratamiento de cáncer. Pero aún así se veía bien, se veía contento, se veía saludable dentro de sus circunstancias. Por lo tanto, la muerte, el fallecimiento de Piculín nos tomó por sorpresa. Aún sabiendo que el viernes antes lo habían hospitalizado, tampoco nos sorprende dentro de la situación donde estaba. Es una enfermedad compleja que tiene sus altas y sus bajas, pero de ninguna manera pensamos, o yo pensé, que Piculín no iba a salir del hospital el viernes que lo hospitalizaron. Lo que sí tenemos que reconocer es que en el momento donde recibimos la noticia, fue tempranísimo en la mañana, todos nos quedamos atónitos. Con las personas que yo pude conversar durante la mañana de ayer, estábamos atónitos de que íbamos a tener que trabajar el día 5 de mayo hablando de la muerte de el legendario Piculín Ortiz. Y yo les voy a explicar algo. En mi generación, yo tengo 45 años. La generación mía creció con Piculín Ortiz. O sea, Piculín era el mejor jugador de nuestra generación. De la generación que crecía, mientras lo veíamos a él, obviamente una persona a mí me llevaba 17 años. Pero cuando yo estaba creciendo viendo el baloncesto, Piculín era lo más grande. Y lo fue hasta ya nosotros cuando digo nosotros, digo personas de mi generación, hasta nosotros ya tener pasado los 20 años de edad que éramos hombres y mujeres.
Piculín era lo más grande. Y no solamente fue durante nuestra juventud, nuestra niñez, nuestra adolescencia y entrando ya a la adultez, Piculín sí siguió siendo igual de grande cuando ya teníamos 24 o 25 años como jugador. Lamentablemente, eventualmente tuvo una mala racha, pero lo más increíble que yo vi de Piculín Ortiz, más allá de las ejecutorias en la cancha, fue de la manera que él se levantó de esa mala racha, que se levantó de aquel momento que en términos de su vida fue de lo más bajo. Estar en esa situación que lo llevó inclusive a cumplir años de cárcel. Es la manera que él se levanta de eso. Pero por alguna razón, y estoy introduciendo el tema de hoy con este monólogo, nunca pareció que tuvo esos tiempos. Cuando él resurge como una persona que siguió siendo embajador de Puerto Rico y que las personas lo seguían queriendo y él abrazaba ese cariño y ese respeto que las personas siempre, el pueblo de Puerto Rico siempre le tuvo. Vivió su vida devolviéndola al país, como siempre lo hizo, porque su compromiso patriótico era innegable e incuestionable. Y que tan temprano en su vida, a los 62 años, tengamos que rendirle tributo a José Rafael Piculín Ortiz porque ya no está con nosotros. Es bien doloroso. Y cuando hablamos de esta pérdida desde el punto de vista del proyecto deportivo del país, pues es particularmente importante hablar del atleta y del hombre. Lo que fue en sus comienzos como baloncelista y lo que fue después de su carrera y cómo siguió colaborando y aportando el proyecto de baloncesto puertorriqueño y el proyecto deportivo puertorriqueño. Al final, siempre vamos a tener imágenes de Piculín Ortiz como esa, como la que publicó la Federación para anunciar su fallecimiento. Del jugador fogoso, corpulento, esbelto, con el uniforme de Puerto Rico siempre puesto, con una elegancia que siempre portó, siempre peinado, siempre presentable, siempre cuando estaba fuera de la cancha con sus boinas puestas, con sus camisas o sus jackets de Puerto Rico puestos. De hecho, tengo imágenes como esa, con su sonrisa, sus espejuelos. Siempre Piculín era una figura que uno reconocía, no solamente por todo lo que acabo de decir, sino por su estatura. Medía 6 pies, 11 pulgadas. Era casi siempre el puertorriqueño más alto en el cuarto, en la habitación, en el salón, en la cancha, en el estadio. Yo quiero tomar el programa de hoy para cronológicamente hablar de la carrera de Piculín Ortiz y tal vez dar contextos en algunos de esos momentos que representó al país. Porque quiero dejarlo para la posteridad. Un programa en bonita radio, en más de una milla, de Piculín Ortiz. Porque se lo merece. Porque se lo ganó. Porque la historia deportiva puertorriqueña no es si no está él. Porque por más de 30 años, Piculín Ortiz fue una pieza fundamental en las letras que se escribieron del deporte puertorriqueño, de la historia del deporte puertorriqueño. Así que vamos a aprovechar el día de hoy, 6 de mayo, un día después del fallecimiento de Picu, para hablar de él, para hablar de su carrera. Quiero, antes de empezar el programa o con el contenido, anunciarles o relevar el anuncio que realizó la familia de Piculín de que este viernes 8 de mayo, desde las 2 de la tarde, de 2 a 7 de la noche, de 2 de la tarde a 7 de la noche, en el Coliseo Roberto Clemente va a haber una celebración de la vida de Piculín.
invitados por la familia de Piculín. Va a ser una celebración de vida para que el pueblo de Puerto Rico, todos los que quieran pasar por allá, puedan hacerlo. Piculín Ortiz, la celebración de vida de Piculín va a estar de 2 de la tarde a 7 de la noche, este próximo viernes 8 de mayo, en el Coliseo Roberto Clemente, hogar de los Cangrejeros de Santurce, con el equipo que él ayudó a ganar 5 campeonatos. Bueno, vamos a empezar. Piculín nació en Aybonito un 25 de octubre de 1963 y se crió en la montaña, se crió en Calley. Tenía 62 años cuando murió. Estudió en la Escuela Superior Benjamin Harrison allá en el municipio de Calley y después comienza su carrera realmente en escuela superior, pero cuando despunta como jugador, como baloncelista, fue en la Universidad de Oregon, Oregon State University, donde también jugó baloncesto con ellos. Baloncesto colegial desde el 1985 al 87. Con ese equipo, Piculín promedió 19.8 puntos por juego y 8.7 rebotes. Fue escogido como el mejor jugador de la conferencia donde participa el equipo de Oregon, el Pac-10, en el año 87. En el 1980, vamos a ir subiendo y bajando en años porque, aunque quiero ser fiel a la cronología, lo importante es que, a pesar de que hay momentos donde estuvo en otros sitios, como por ejemplo Europa, quiero ir también en cuanto al tiempo que estuvo en el baloncesto puertorriqueño. Vamos a hablar de 87 y vamos a volver al 83, por ejemplo. Es lo que quiero decir, que hay una relación, hay una lógica en cuanto a este ir y venir en la cronología, pero trabajen conmigo, por favor. En el 1980 ¿cuánto dije? En el 80, Piculín debutó con los Atléticos de San Germán, tenía apenas 17 años de edad. Y en el 1983 debutó con la Selección Nacional de Puerto Rico. Importante. Comienza su carrera profesional en el 80 con el equipo de los Atléticos de San Germán, tenía 17 años y posteriormente es que se va a Oregon State University. Sin embargo, es importante establecer que cuando él cuando él empieza con los Atléticos de San Germán, todavía Piculín no era el jugador que se iba a convertir. Es en Oregon State University, en esos años posteriores al 80, donde Piculín despunta como jugador de baloncesto. Pero en el 80 debuta con ese equipo de los Atléticos de San Germán. Ahí tienen otra imagen de su tiempo con el equipo de los Atléticos. También en el 83 debuta con la Selección Nacional de Puerto Rico, jugando en los Juegos Panamericanos, precisamente en 1983. En el 1987, Piculín es escogido por el equipo de los Jazz de Utah en la turno número 15 de la primera ronda del sorteo de novatos. Fue el segundo puertorriqueño en ser escogido en el sorteo, el primero nacido en Puerto Rico. El primero había sido Butch Lee, que de hecho ganó el campeonato con los Lakers de Los Ángeles en el 79 junto a Magic Johnson. En el 1987 también, Piculín debuta o se va para Europa. Cuando lo selecciona el equipo de los Jazz de Utah, él decide no jugar ese año y se va para Europa. Después de esa temporada en Europa, en el 87, regresa entonces a jugar con el Jazz de Utah en el año 88. Realmente su estadía en la NBA no fue la mejor porque no le dieron la oportunidad, no desarrollaron al jugador como me parece a mí debieron haberlo desarrollado. Y Piculín decide, después de 2 años, regresar a Europa y allá juega con el Real Madrid, juega con el Barcelona. También jugó con en el 87, antes de irse antes de regresar al Jazz de Utah, jugó con el CAI de Zaragoza y en la Liga ACB, y después regresa al Madrid, a los Jazz, y entonces juega con el equipo del Madrid y con el equipo de Barcelona, que en el 91
En el 90 con el Madrid, en el 91 con el Barcelona. En el 91 fueron campeones de la Copa del Rey y también fue subcampeón de la Champions, de la Liga de Campeones del baloncesto europeo. En el año 92-93 se va para el Festina Andorra. En España también, 93-94 jugó con el Unicaja Porti. Y después en el 94-95 se va para Grecia y juega con el Gimnastikos S. Larisa. En el 95-96 juega con el Iraklio Crete. Y en el 96-97 juega con el Aris Thessaloniki, que ganaron el campeonato. En el año 97 Piculín juega con el equipo de los Guaqueríes de Margarita en la Liga Venezolana, donde ganan el campeonato y fue el jugador más valioso de la serie final. Ahora regresamos a los Atléticos de San Germán. Esa es la carrera de Piculín fuera de Puerto Rico, tanto en Oregon State University, como en el Jazz de Utah, en el Andorra, en el CAI Zaragoza, en el Madrid, en el Barcelona, en Grecia. En Grecia donde en todos estos países se le reconoce a Piculín Ortiz, se le quiere muchísimo. Las personas que lo vieron jugar y que vivieron la era de Piculín Ortiz en todos estos momentos, en todos estos equipos y en las ligas. De hecho, la marca publicó un artículo de Piculín Ortiz en España, lo mismo pasó en Grecia. Todos equipos en particular, como el Madrid y el Barcelona, reseñaron el fallecimiento de Piculín Ortiz. En el 1980, como les dije, él debuta con el equipo de los Atléticos de San Germán, lo tienen en pantalla. Y ahí empieza Piculín a crear la huella en el baloncesto puertorriqueño desde el baloncesto superior nacional, la Liga Nacional del país. Jugó con los Atléticos de San Germán del 80 al 91. Ganó campeonatos en el 85 y en el 91 con el equipo de los Atléticos. Se va para Europa, regresa en el 94 y gana el campeonato de nuevo con los Atléticos. En el año 98 llega a los Cangrejeros de Santurce. Hubo una fusión entre dos franquicias y se crean los Cangrejeros de Santurce bajo el liderato de Ángelo Medina. Y se crea ese equipo que se convierte en una dinastía del baloncesto superior nacional. El equipo de los Cangrejeros de Santurce ganó en el 98, 99, 2000 y 2001 4 campeonatos consecutivos que Piculín Ortiz era el comandante en jefe en esa escuadra. También estaba Guayacán Santiago y estaba Carlos Arroyo. Pero el comandante en jefe era el señor Piculín Ortiz, el Concord Boricua. En el 2002 no ganan, pero vuelven al campeonato en el 2003. Y en el 2002, el año que Piculín cumplía 40 años, ganó el premio jugador más valioso de la Liga del Baloncesto Superior Nacional. A los 40 años, o el año que cumplía 40 años, porque él cumplía en octubre, ese año, a los 39 años, ganó el jugador más valioso de la liga. Pero el impacto de Piculín en Europa, el poco tiempo que estuvo en la NBA, el tiempo que estuvo en el baloncesto colegial y el tiempo que estuvo con los Atléticos y con los Cangrejeros de Santurce y de hecho con los Capitanes de Arecibo, que fue el último equipo con el que jugó, no se compara. Quizás no son comparables, ¿verdad? Pero yo creo que el legado, el mayor legado de Piculín está en nuestra selección nacional y en el baloncesto internacional. Ayer en la intervención que hice en el boletín deportivo, les dije que Piculín se convirtió en un referente del baloncesto regional. O sea, referente en el baloncesto caribeño, un referente en el baloncesto latinoamericano. Hace poco estuvimos hablando de Oscar Schmidt, el gran jugador brasileño que también falleció muy joven, hace algunas semanas atrás. Y de hecho Piculín escribió en sus redes sociales sobre Oscar Schmidt, la amistad que los unía,
el impacto que tuvo Oscar en la carrera de Piculín, cómo se motivaban, la competencia saludable entre los dos era positiva y que hicieron del baloncesto latinoamericano el baloncesto que es hoy. Piculín debuta con la selección nacional en 1983 en los Juegos Panamericanos de Caracas. En esos Juegos, Puerto Rico llegó sexto. Yo quiero poner esta imagen, que es porque esta imagen recoge bastante del trabuco que Puerto Rico tuvo durante esos años. Aquí no está todo el mundo. Sin embargo, aquí está claro, o aquí se ve claramente cuáles eran la base de ese equipo nacional de Puerto Rico durante esos años. Piculín en el centro, Fico López a su mano izquierda o a la derecha de nosotros, Jerome Mincy, Raymond Goss y Ramón Rivas. Ahí faltan varios jugadores, como Quijote Morales, como Edgar León, Papiro León, James Carter. Hay un montón de jugadores que no están en esa foto, pero ahí hay una buena muestra de los jugadores que están ahí, de parte de los jugadores que componían esa selección nacional. Por lo menos algunos de esos años. En el 83 debuta, como les dije, en los Panamericanos. Tenía 20 años nada más. 19, 20 años. Puerto Rico llegó sexto. En el año 87, en los Panamericanos, en Indianápolis, el equipo ganó bronce. Y en el 91, en Cuba, Puerto Rico ganó la medalla de oro. Si nos movemos al centro básquet, a los juegos regionales de baloncesto, que Puerto Rico ha dominado históricamente, Puerto Rico con Piculín a bordo, 5 medallas de oro en centro básquet, en el 89 en Cuba, en el 91 en México, en el 93 aquí en Puerto Rico, 2001 y en el 2003 en México y una medalla de plata en el 99 en Cuba. En los AmeriCups, por los campeonatos de América del baloncesto internacional, una medalla de oro en el AmeriCup del 95 en Argentina, 3 medallas de plata en el 88 en Uruguay, 93 aquí en Puerto Rico y 97 también en Uruguay, y una medalla de bronce en el 2003 aquí en Puerto Rico. En los Juegos Olímpicos, Piculín participó en 4 Juegos Olímpicos. En Seúl, en el 88, Puerto Rico llegó séptimo. En Barcelona 1992, Puerto Rico llegó octavo. En Atlanta 96, Puerto Rico llegó décimo. Y en el 2004, en Atenas, esa imagen que tienen en pantalla fue en ese torneo. Ese que está ahí marcado por Piculín es nada más y nada menos que Tim Duncan, que reconoció públicamente cómo Piculín era un referente para jugadores grandes como él y jugadores que juegan fundamento, que usaban la tabla, que se ha dejado de usar. Piculín era un maestro usando la tabla para meter el canasto. En Atenas 2004, los juegos donde Puerto Rico se ganó por salsa al equipo de Estados Unidos, compuesto por jugadores de NBA, la primera vez que Estados Unidos pierde un juego olímpico desde que jugaba con jugadores de NBA. En ese torneo olímpico, Puerto Rico llegó sexto. En las copas mundiales, en los mundiales de baloncesto de FIBA, vuelvo a poner la imagen de ese equipo, de ese corillo. La mejor demostración de Puerto Rico en su historia en baloncesto internacional fue en el Mundial de Argentina en el 90. Aquí Puerto Rico terminó con marca de 6 victorias y 2 derrotas. Llegaron cuartos. En Argentina 90. Cuarto lugar en el Mundial. Mejor posición en la historia del baloncesto puertorriqueño en mundiales. En el 94 jugó con Puerto Rico en Canadá. En el Mundial de Canadá, Puerto Rico llegó sexto. En el 98 volvió a participar con la selección nacional en un mundial en Grecia. Llegaron undécimos. Y en el 2002, el Mundial de Indianápolis, Puerto Rico llegó séptimo. En ese Mundial del 2002, Puerto Rico se ganó al equipo de Yugoslavia 85-83.
eventualmente Yugoslavia ganó ese torneo mundial. O sea que Puerto Rico le ganó al campeón del mundo en ese torneo en el 2002. Ahora bien, obviamente, cuando vemos todos estos torneos y estas participaciones, Piculín, hay pocas personas que pueden hablar de la carrera que tuvo Piculín Ortiz, de la actividad que tuvo en cancha, tanto en Puerto Rico, en Europa, en Estados Unidos, en baloncesto internacional. Pocas personas pueden hablar de una carrera de 20 años, o más de, por lo menos 20 años. En el caso de Piculín estamos hablando de 22, 23 años, jugando internacionalmente con una selección nacional. Y lo que yo creo que lo más importante, no es lo más importante, cada etapa tiene su momento, ¿verdad? Pero en el caso de Piculín, lo que él hizo después que él podía estar tranquilo, dedicarse a su negocio, ser embajador del baloncesto puertorriqueño en otro, siempre lo fue. Era el trabajo que siempre realizó con los jugadores de Puerto Rico, particularmente los más jóvenes. Allí esa imagen vale $1 millón. Es Piculín trabajando con George Condit, el actual centro de la Selección Nacional de Puerto Rico y de los Gigantes de Carolina. El trabajo que siempre hizo Piculín. Miren esta imagen, él trabajando con George Condit, y mírenla ahora aquí. Esto fue cuando el equipo de Puerto Rico le ganó a la selección de Italia en el repechaje olímpico hace 2 años, que eventualmente le ganaron a Lituania para llegar a los Juegos Olímpicos del 2024. Piculín trabajó con ese equipo de baloncesto en cancha. Y Piculín estuvo en los Juegos de la Selección Nacional de Puerto Rico, ya habiendo sido diagnosticado con su condición. Y ahí siempre estuvo Piculín. Y siempre George Condit, Arnaldo Toro, de hecho aquí hay una imagen con Arnaldo Toro, que el otro jugador grande del equipo de Puerto Rico, iban a donde Piculín después del juego, o durante los juegos, o antes del juego, para hablar con él, porque ese era un mentor de ellos. Es un trabajo que Piculín siempre realizó con nuestras selecciones nacionales, particularmente con los jugadores grandes. Y no lo hizo solamente en Puerto Rico, lo hizo en muchos sitios, en el baloncesto latinoamericano. Eventualmente siempre vimos a Piculín presente en todos los torneos de baloncesto puertorriqueños de selecciones nacionales. Y ahí lo tenemos felicitando a la fenomenal capitana de la Selección Nacional de Puerto Rico, Pamela Rosado, después de la clasificación al Mundial. Piculín fue a todos los juegos de la Selección Nacional y ahí lo estuvimos viendo. Y ahí vemos a Piculín felicitando a Pamela. 2 leyendas que se reconocen entre sí, que saben lo que Piculín sabe exactamente por lo que pasa a Pamela Rosado en términos de la presión que siente, del liderato que tiene que ejercer, el temple que tiene que tener siempre, y la responsabilidad de, no importa la edad, como Pamela, que tiene 40 años. ¿Se acuerdan que les dije que Piculín fue el jugador más valioso de la liga en el 2002? Que jugó en un mundial en el 2002 también, que estaba jugando en el 2004 y ya tenía más de 40 años. Lo mismo estamos viendo con Pamela Rosado hoy. Porque más allá de hecho, en esos Juegos Olímpicos del 2004, Piculín se echó el equipo encima para clasificar a esos Juegos Olímpicos del 2004 con una victoria sobre Canadá, que Piculín jugó quizás el mejor juego de su vida. Ya tenía más de 40 años. Y lo mismo vimos con Pamela Rosado en este repechaje al Mundial, que se echó al equipo encima a la edad que tiene y los años que tiene de carrera, que tiene más de 20 años también. Hay muchísimos paralelismos entre Pamela Rosado y Piculín Ortiz como jugadores y jugadoras de baloncesto. Así que esa imagen es importante que la veamos y la pongamos en contexto. Pero siempre vimos a Piculín, como les dije ahorita, con su boina, con su vestimenta,
sus espejuelos y su sonrisa en todos los juegos de baloncesto que estaban en las selecciones nacionales de Puerto Rico compitiendo. Fue exaltado al Salón de la Fama del baloncesto puertorriqueño, al Pabellón de la Fama del deporte puertorriqueño en el 2018 y exaltado al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Baloncesto en el 2019, además que fue embajador del baloncesto del FIBA. Piculín tuvo también un proyecto de podcast donde contaba cuentos, historias, entrevistaba a personalidades deportivas y compartía con ellos memorias. Se llamaba el Goatcast. Su último entrevistado fue Carlos Delgado, que reseñó hoy el periódico El Nuevo Día. Y pronto, no sé si lo van a publicar, el último episodio que grabó, que aparentemente fue bien cerca al momento de su hospitalización. Pero Piculín siempre fue, desde que yo tengo uso de razón, Piculín está vivo en las imágenes del deporte puertorriqueño. Su compromiso con el país, su compromiso con el proyecto deportivo en especial o a través del baloncesto siempre estuvo en su boca, siempre lo decía. Y siempre le dijo a todos los representantes de Puerto Rico posterior a él que lo primero que tenían que hacer era entender y respetar lo que representan. Que él supo siempre que cuando se montó o se puso esa camisa de Puerto Rico por primera vez, él estaba representando una historia vasta, robusta, que le dio la oportunidad a él de estar en donde estaba. Y él se encargó de transmitirle eso a todos los jugadores que pasaron por la selección nacional con él y los que estaban después de él. Lo primero que tienes que hacer no es saber postearte, ni pivotear, ni coger rebote y cómo trabajar el juego FIBA. No, lo primero que tienes que hacer es respetar la camisa que tienes puesta, entender la camisa que tienes puesta, conocer la historia de la camisa que tienes puesta y representar con responsabilidad y orgullo la patria de la camisa que tienes puesta. Y después hablamos del baloncesto. Eso siempre estuvo clarísimo con Piculín Ortiz. Y eso lo puede atestiguar de cientos de personas, si no miles. De que Piculín era Puerto Rico, Puerto Rico y Puerto Rico. Y que todo lo que hacía desde el punto de vista deportivo era para mejorar el baloncesto puertorriqueño. Y como consecuencia, el hecho de que Piculín Ortiz se convirtió en el jugador que se convirtió, elevó el baloncesto regional y elevó el baloncesto latinoamericano. Porque cuando Argentina ganó el campeonato olímpico en el 2004, cuando Puerto Rico le ganó a Estados Unidos en el 2004, Argentina también se ganó a Estados Unidos en el 2004. Cuando Brasil volvió a ser una de las potencias del baloncesto, cuando vimos el baloncesto femenino en Puerto Rico crecer nuevamente, cuando vimos todo lo que el baloncesto latinoamericano ha logrado en los últimos 30 años, Piculín Ortiz es parte de ese esfuerzo, es responsable con otras personas de ese esfuerzo. Que el equipo de Puerto Rico llegara cuarto en el 90, sexto en el 2002, sexto en los Juegos Olímpicos del 2004. Puerto Rico, con los cortos recursos que tiene, comparado con otras federaciones de baloncesto en el mundo. Piculín siempre fue parte de ese esfuerzo. Y lo fue durante y después de su carrera y después de su diagnóstico. Continuó siendo esa persona. Por eso celebramos a Piculín Ortiz. Por eso estamos orgullosos de Piculín Ortiz en las buenas y en las malas. Porque si algo nos enseñó Piculín, es que cuando uno se cae, y esto parece cliché, pero lo vimos en la vida de Piculín,
que uno puede tener sus momentos, pero lo importante es rectificar, levantarse y hacerlo mejor con lo que uno tiene. Y Piculín lo hizo de esa manera. Yo creo que Piculín nos deja no solamente un legado baloncelístico, sino de vida, de que uno puede rehacer su vida, de que uno puede levantarse y salir al otro lado más fuerte, y a pesar de las jugadas que la vida te dé, uno tiene que pivotear como hacía él con la bola de baloncesto. Y uno tiene que seguir adelante. Y en el proceso, mientras uno va sobreviviendo, y quizás uno no siente que está haciendo nada por nadie más que sobrevivir, que siempre nos sentimos de esa manera, usted va inspirando a alguien. Quizás usted está llegándole a alguien en la posición que estuvo Piculín Ortiz la mayoría de su vida. Todo el mundo literalmente y me lo miraban hacia arriba, hacia Piculín. Literal y no literal. Figurativamente. Miraban hacia arriba a Piculín. Incluyendo los momentos más difíciles de su vida. Miraban y miramos a Piculín hacia arriba. Porque elevó al país desde con el arma que le pusieron en sus manos. Como bien dice Flor Melendi, lo ha dicho muchas veces, a mí el arma que me dieron para defender mi patria fue una bola de baloncesto. Y así lo hizo Piculín. Y así le dio al país. Cuando hablamos de legados, que Piculín pues dejó muchos, yo tengo que mencionar a su hija, Neira Ortiz, jugadora de la Selección Nacional de Voleibol de Puerto Rico y de las Cangrejeras recién coronadas campeonas Cangrejeras de Santurce. Y precisamente es esa imagen que lo que hay, esto es una imagen de Getty Images, es la similitud en esa fogosidad, lo mucho que se parecen, y el momento donde se recogen estas dos imágenes, el paralelismo, la dedicación que hay. Neira todavía tiene su carrera por delante, pero eso es un gran legado también que nos deja Piculín. Es la responsabilidad deportiva de su hija, que tiene su hija Neira. Ha sido una semana difícil desde el punto de vista deportivo. Yo quería tomar este momento, este espacio de hoy miércoles para 6 de mayo para hablar de Piculín, quizás poner en contexto algunos momentos de su carrera y dejar este programa con las imágenes para la posteridad. Y les digo la verdad, en esa imagen que ya Fico y Pico no están, Fico sí que murió muy temprano, pero lo que dejaron fue un gran legado, fueron páginas y páginas de grandes momentos en el deporte puertorriqueño, en el baloncesto puertorriqueño. El liderato que siempre ejerció con jugadores, en esta imagen está Larry Ayuso, ese Rolando Rutiner que está en el fondo, el que se ve en los ojos a mano izquierda es Dani Santiago. Creo que el que está atrás, aunque no se puede reconocer, pero basado en el cuadro que estamos viendo ahí, es Carlos Arroyo. Pero ese es el liderato que siempre ejerció con mucha responsabilidad Piculín. Pero estas son las imágenes que a mí realmente me hablan del hombre. Su compromiso con el programa nacional, con los jugadores, con los discursos que daba de responsabilidad patriótica a través del baloncesto. Piculín presente en todos esos momentos importantes de la selección nacional aquí en Puerto Rico, desde practicar con los jugadores, desde verlo en primera fila en las canchas, desde verlo contar la historia del deporte puertorriqueño junto a las personas que tenía de invitados en su programa, en su podcast. Realmente el apoyo que le dio al baloncesto femenino, ahí está, como les dije ahorita con Pamela, entre muchas otras cosas. Yo les digo la verdad, ha sido un momento
difícil en el baloncesto puertorriqueño, en el deporte puertorriqueño, pero hay mucho que nos dejó Piculín, ¿cierto? Se fue, murió muy joven, y eso también nos pone en perspectiva la fragilidad de la vida, a pesar de ser un hombre de 6'11", de 240, 250 libras, pues la fragilidad de la vida es clarísima y tenemos que aprovecharla. Yo creo que Piculín la aprovechó, a pesar de los momentos difíciles, y su legado vivirá para siempre. Ahí está escrito el nombre de Piculín junto a Pachín, junto a Johnny Baez, junto a Neftalí. Puedo mencionar cientos de nombres de Wilfredo Benítez, Wilfredo Gómez, Sixto Escobar, Roberto Clemente, obviamente, Edwin Peyot Powell, Víctor Peyot Powell, perdón. Podemos hablar hoy vi a Palillo Santiago. De hecho, entrevisté a Jimmy Thorsen, que estaba en una actividad en el Pabellón de la Fama. Mañana voy a publicar esa entrevista y hablamos al final de Piculín Ortiz y la importancia de Piculín en el deporte puertorriqueño y en la conservación histórica del deporte de Puerto Rico. Han sido 24 horas, 36 horas difíciles, pero ahí está el legado de Piculín. Yo quería tomar este programa para hablar de eso exclusivamente. El viernes vamos a hablar de Grandes Ligas, y hay una mala noticia en cuestión a Carlos Correa. Se va a perder el resto de la temporada con los Astros de Houston. Vamos a hablar del baloncesto superior nacional, repasar lo que ha ocurrido durante toda esta semana, porque el lunes tuvimos que hablar del hipismo y hablar de la escuela que desarrolló los jinetes que llegaron primero y segundos en el Kentucky Derby. De hecho, el Golden Temple, el caballo que ganó el Kentucky Derby, no va a correr en el Preakness porque decidieron darle el descanso al ejemplar para entonces correr la última pata de la Triple Corona. Pero vamos a hablar de todo eso este próximo viernes en la próxima edición de este programa. Antes de irme, voy con los comentarios de ustedes. Déjame poner alguna imagen aquí de Piculín mientras hablamos sobre los comentarios. Antes de irnos, Erika Alfonso anda por ahí. Me debo poner los espejuelos para poder leer, perdónenme. Por ahí está Melaza con sabor. Muy bien, dice, una pena, un dolor lo de Piculín Ortiz. Dice Picu es un símbolo olímpico de nuestra generación, definitivamente. Por ahí está David Velázquez, hermano, gracias por estar. Un saludo a ti también. Dice, ¿quién más? David dice, está de luto el deporte y Puerto Rico con el fallecimiento de Piculín. También por ahí está Marisela Pérez. Estuvo tuvo que cumplir tiempo por las situaciones que atravesó. Para mí, que crecí en los 80, yo no sé por qué esto está en inglés. Yo hablo inglés, yo puedo leerlo, pero traducirlo aquí en The Run es un poco complicado. Para mí, para nosotros que crecimos en los 80 y en los 90, fue un privilegio ver nuestra selección nacional jugar con el gran Piculín Ortiz. Puerto Rico era un equipo de baloncesto que podía ganarse a cualquiera en el mundo, y así lo hizo en múltiples ocasiones, Marisela. Yo estoy de acuerdo contigo. En el 90, en la Copa Mundial del 90, fue una memoria, es un recuerdo doloroso cuando Puerto Rico perdió para la medalla de bronce contra Estados Unidos en tiempo extra por 2 puntitos. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna, Marisela. ¿Qué más dice por ahí, Marisela? Yo tuve la mala experiencia con Puerto Rico. I only got over that disappointment when Puerto Rico. Claro, que la derrota del Mundial del 90 lo subsanaste con la victoria en el 2004. Seguro que sí. Bueno, me fui. David Velázquez dice, sí, ¿qué pasó con Carlos Correa?
Lo que pasó con Carlos Correa, sí, bueno, pues se lesionó el tobillo y hay que operarlo. Se va a perder el resto de la temporada, pero hablamos de eso el viernes. Me fui, regreso entonces el viernes con más acción deportiva por aquí, ponernos al día con todo lo que ha ocurrido en esta semana. Recuerden, Carmen Enita Acevedo mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café, no se la pierda nadie. Gracias a todas y todos por estar conmigo. Fue un placer estar aquí y hablar de Piculín Ortiz. Ahí los dejo. Recuerden, el viernes a las 2 a 7 de la noche en el Coliseo Roberto Clemente, los que quieran ir ahí a celebrar la vida de Piculín Ortiz, la familia de Picu los invita. Coliseo Roberto Clemente, el viernes de 2 a 7 de la noche, los que quieran pasar por allá. Nos fuimos. Gracias. Un abrazo grande. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.